Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Doctor Pixel. Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que habla otro idioma en términos de liquidez y que me gustaría que escuchaseis con atención. Vamos a tratar muchos temas, desde temas de liquidez, mercado cripto y temáticas bastante interesantes actualmente y lo que está sucediendo con el tema también de los repos, que es muy hablado. Y todo esto lo vamos a tratar con Diego Quevedo. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias, Pablo. Un placer estar aquí y bueno, vamos a intentar explicar un poquito desde otro lenguaje que no se suele decir, porque el lenguaje mainstream de liquidez habla unas cosas y después lo que yo voy a hablar de cómo funciona realmente desde estructura de mercado, cómo funciona realmente la liquidez. Perfecto, pues vamos allá. Lo primero que me gustaría que te presentases un poco lo que haces, que estás investigando. Si tienes cualquier libro en el cual la gente pueda coger referencia de ir a investigar tu trabajo o a ver tu trabajo, perfectamente, adelante, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Sí, digamos que soy un investigador, una cosa rara, ¿no? Soy un outsider totalmente, no tengo financiación de nadie. Esto lo he hecho por voluntad propia e investigar, porque me encantan estos temas de hablar de mercados, liquidez, cómo funciona el dinero realmente en la economía. Y realmente digamos que yo abarco la fontanería financiera, la microestructura de mercado, liquidez y arquitectura financiera, es decir, todo el esqueleto, cómo funciona hoy en día el sistema monetario financiero, porque es un híbrido realmente el sistema monetario hoy en día, no es lo que se suele pensar los gobiernos imprimiendo, es mucho más complejo. De hecho, tú ya tienes ahí alguna infografía, que eso va a ser de otro libro que estoy haciendo para que sea más visual, sí va a tener explicaciones de todo el sistema, está descrito desde onshore en Estados Unidos, offshore, sistema eurodólar, fuera. Y además tengo un libro que es el sistema eurodólar, el poder global del dólar, que es un tocho bastante gordo dividido, porque Amazon me obligó a dividirlo en dos partes, tiene 1000 páginas, con lo cual es un libro bastante denso y técnico, donde se describe todos los mecanismos, todo el funcionamiento del sistema monetario, desde repos, préstamos de valores, etcétera. Ya hablaremos de eso si quieres ahora cuando acabe la presentación. Y aparte tengo 5 papers académicos en el SSRN. Uno, he creado una ecuación de liquidez basado en cómo los market makers intermedian, y eso es como una capacidad de computación, como los ordenadores, y cuanto más market makers haya, más capacidad de liquidez, y cuanto más se puede expandir la liquidez. Y tengo otros 4 más, uno hablando de las stablecoins, hablando de que eso es la base de la banca de la sombra, el concepto que yo creo que se va a empezar a utilizar, sintética, banca de la sombra sintética. Y después tengo otros papers de estructura de mercado, estructura de liquidez, arquitectura financiera, etcétera. Aparte tengo un Substack donde escribo de pago en un intento para financiarme, ya que no tengo literalmente detrás ni sponsor, ni instituciones, ni nadie que me financie, lo estoy financiando todo en mi bolsillo. Un intento a través del Substack, unas suscripciones no muy altas de pago, hablar de estas cosas, desarrollar estos temas para intentar financiar esas investigaciones que estoy haciendo, que conlleva rebuscar muchos papers de todo, sobre todo de gente del BIS, de la Reserva Federal, de todo tipo de instituciones monetarias, entre comillas, pero algunas son más políticas que monetarias, pero bueno, tiene una serie de investigadores que lo hacen también de forma independiente, no son de la Reserva Federal o del BIS, pero lo hacen a título personal. De hecho, el BIS ya te pone que esas no son las opiniones propias del BIS o de la Reserva Federal. Y eso es lo que trato de hacer, y eso conlleva mucho tiempo. Yo tenía canal de YouTube, tuve que pararlo porque no me da la vida, y bueno, eso es un poco lo que hago. Y digamos que yo me estoy hablando constantemente ahora con institucionales como Stephen McLekian, que fue uno de los que puso las bases de los repos en Europa. Me estoy hablando todos los días prácticamente, con lo cual en ese aspecto, cuando tú llegas a este tipo de personas, quiere decir que ya se ha alcanzado un nivel bastante importante, y ahora toca pues desarrollar eso. Vale, mira, si te parece, si me dejas tu Substack o todas tus referencias, las puedo dejar en la descripción de los podcasts y así te puede encontrar, ¿vale? Es Diego Quevedo, trader /zona en X, pero efectivamente ahí estamos.
y te lo puedo dejar ahí sin ningún problema. Creo que es necesario que la gente conozca y que escuche tu opinión sobre temas de liquidez. Hablando de temas de liquidez, esta semana ha habido mucho revuelo en cuanto a los repos y en cuanto efectivamente a las tasas de financiación de los repos y de los intereses o las reservas bancarias, ¿vale? Esta gráfica lo puede resumir todo un poco, en el cual evidentemente tenemos una gran volatilidad en este diferencial. Ahora quiero que Diego nos explique exactamente qué es lo que estaba sucediendo, porque hablaba mucha gente sobre que la FED estaba inyectando liquidez, pero Diego tiene una opinión algo diferente a este tipo de concepto y estaría bien que nos lo explicases para que evidentemente tuviéramos una mejor visión sobre todo esto. ¿Cómo se crea la liquidez? La liquidez, y como no solo por lo que yo he visto a lo largo de varios investigadores, y Zoltán Pozsar lo dice de ex-Fed, y también es Credit Suisse, o creo que todo el mundo conoce quién es Zoltán Pozsar. Pues bueno, lo que dice Zoltán Pozsar es que la liquidez es la capacidad de intermediación absorbiendo riesgos, es decir, capacidad de intermediar riesgos, ¿vale? Eso permite mover efectivo y activos de un sitio a otro, de un pool de efectivo a un pool de colateral que no es efectivo. ¿Qué es un pool? Pues el pool es una concentración de instituciones o activos o efectivo que está ahí concentrado a la espera de poder moverse, ¿vale? Cuando eso se mueve, y es lo que hacen los dealers o los market makers, lo que hacen, se ponen en el medio, intermedian, y permiten o facilitan que se pueda mover por un lado el colateral que no es efectivo hacia los pools que tienen efectivo, el colateral efectivo, y el colateral efectivo que se mueva hacia los pools que tienen colateral no efectivo. Entonces, ese es el sistema de creación de liquidez, la base de creación de liquidez. Quienes están en el medio, que son dealers, que no son realmente bancos, hay también una jerarquía en los dealers, hay los primary dealers, que son los que están directamente conectados a la Reserva Federal, tienes unos dealers secundarios que interactúen en otro segmento de repo, ¿vale? Por esto no se explica, el repo tiene varios segmentos, ¿vale? Lo intentaré después para ya acabar con esta explicación. Y después hay unos market makers que son offshore, que son los del euro-dólar, y aquí ya van otros tipos de mecanismos de financiación con derivados, etc. Entonces, ese flujo, intercambio de colateral efectivo y colateral no efectivo es lo que crea la liquidez. Y para eso tiene que haber en el medio market makers, que son los que son dealers, que pueden ser hedge funds, ¿vale? Hay una serie de variedad, que por eso yo hablo de market makers, porque es un conjunto de intermediarios, de financieros. Entonces, quien se pone en el medio no está creando realmente, está creando dinero nuevo, entre comillas, ¿vale? Yo digo que el dinero es red de validación y registro, son pasivos que están colateralizados por activos en balance de instituciones que son jerárquicamente superiores o que tienen más jerarquía en la liquidez, ¿vale? Pueden crear esos pasivos que utilizamos como medio de liquidación, que es el medio de pago, ¿vale? Es lo que utilizamos, el activo que utilizamos como pago, y que tienen que absorber riesgos en balance. Es decir, ¿cuáles son esos riesgos? Riesgos de precio, riesgos de financiación, ¿vale? Porque tienen que financiar inventarios que tienen de efectivo, de colateral no efectivo, tienen que financiarlos en esos pools de efectivo, ¿vale? En esos prestamistas de efectivo. Tienen ese y tienen riesgo de crédito. Riesgo de crédito es que que los acuerdos financieros se cumplan. Cuando tú haces un acuerdo, ahí hay un riesgo de crédito. Entonces, el riesgo de crédito es la capacidad de que puedas hacer frente a pagos, literalmente, a liquidación de tus transacciones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esos market makers, o en este caso primary dealers, están muy presionados, es decir, ellos tienen en un libro mayor que tienen en su lado activos y en su lado pasivos. Si ellos van acumulando cada vez más colateral, y tienen menos efectivo, entonces que se ven presionados su balance, está descompensado. Eso en la jerga que se habla de fontanería monetaria, financiera, se habla que tiene su libro descompensado, no lo tiene compensado. Compensado es cuando tiene efectivo, colateral. Si tiene más, está acumulando cada vez más colateral y tiene menos efectivo, está presionado su balance. Su capacidad de balance se está reduciendo. Por eso los bancos, cuando tienen que tener
constantemente bien emparejados, activos con pasivos, efectivo con colateral, y pueden tener cada vez más cantidad que regulatoriamente es como si tuvieran cada vez más capacidad de balance. Cuando lo tienen descompensado, es decir, están en posición especulativa, que es decir, estar en posición especulativa, que es contraparte del mercado todo. Están absorbiendo ellos mucho riesgo imbalance. Entonces, ellos se ven forzados a liquidar acciones. No, a no prestar. ¿Y cómo no lo prestan? Esto es algo que Perry Merlin explica muy bien en su curso, otra influencia más Perry Merlin, que dice, da un ejemplo muy bueno que dice, cuando tú tienes un pagaré o tienes una letra de cambio, quieres ir a un banco, dependiendo del banco, si tiene más efectivo, si le interesa o no quiera subir más riesgo, lo que te hace es descontar sobre el valor nominal de ese pagaré y subirte el tipo de interés. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando están muy presionados, ellos no quieren prestar o no quieren asumir riesgo. Prestar es asumir riesgos, tomar una posición de riesgo en balance. Entonces, como no quieren prestar, ¿qué hacen? Te van a hacer sobre tus colateral que vas a poner en un repo, ¿de acuerdo? Te hacen un haircut, que un haircut es un recorte sobre el valor nominal de ese activo. Te van a prestar mucho menos de lo que vale ese activo. Y por encima te ponen un tipo de interés más elevado, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué hacen? Pues eso es lo que vemos en el diferencial software y oro, ¿vale? Que es lo que pagan por las reservas bancarias que tiene la Reserva Federal. Cuando los bancos, por lo que sea, aunque tengan reservas suficientes, no quieren intermediar, ¿qué hacen? Empiezan a subir, a hacerte un recorte sobre el nominal del colateral que tú usas o el activo que usas para garantizar esa transacción y te van subiendo el tipo de interés. ¿Qué ocurre? Que como dije antes, los dealers necesitan financiarse, que esa es la clave, ese es liquidez de financiación, pools de efectivo frente a market makers. Cuando ellos, por lo que sea, la Reserva Federal está recortando las reservas, ¿vale? Le está recortando las reservas porque está haciendo un QT, ¿vale? Que ya lo explicaremos, que es una operación de balance y no es una operación de liquidez. Mucha gente confunde esto. Y voy a explicar después por qué es la diferencia entre una operación de liquidez y una operación de balance, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si hay menos reservas, ellos quieren asegurarse esas reservas. ¿Quién tiene esa cantidad, ese buffer o ese almacén? En una palabra, un buffer es un almacén, ¿vale? En inglés. ¿Quién tiene esa cantidad de efectivo excedente? Pues los fondos de mercado monetario. Lo que vemos cómo se ha reducido el repo inverso, pero los fondos de mercado monetario están disparados. Por eso digo yo que mientras los fondos de mercado monetario sigan recibiendo efectivo, entradas de efectivo a través de participaciones, va a haber efectivo para prestar, no liquidez exactamente, ¿vale? Entonces, necesita asegurarse esa financiación en reservas de los fondos de mercado monetario porque la Fed no está haciendo QT y no está queriendo meter reservas extras al sistema. Tienen que ir a donde están esas reservas que están en eso almacenadas. Entonces van a los fondos de mercado monetario, pero los fondos de mercado monetario por regulaciones después de la crisis de 2008 están limitados. No pueden prestar lo que quieran diariamente, no pueden prestar todo su balance diariamente porque son instrumentos de inversión o fondos de inversión mutuos que tienen que ser ultralíquidos, que tienen que hacer frente a ciertos retiros, como los bancos. Si no puede haber una corrida en los fondos de mercado monetario. Si hay una corrida en fondos de mercado monetario, tenemos una crisis como 2008. Hay más cosas, pero puede haber una crisis como 2008, que es lo que pasó en 2008 también. Entonces, lo que buscan es asegurarse esa cantidad de reservas. Están almacenadas en fondos de mercado monetario que actúan como pools de efectivo. Una crisis como en 2008 o la crisis de 2019, ¿no? Porque aquí Es diferente. Es muy diferente. Ahora explico. Ya te explico por qué es diferente. Porque no se ve siempre se centra mucho en las reservas bancarias, pero aquí hay más cosas que aparte de la reserva bancaria. Entonces, ¿qué hacen? Como es escaso, no tienen la Reserva Federal, le prometen mucho más interés a los fondos de mercado monetario, que es lo que vemos que hace el software empezar a dispararse. Va subiendo, va subiendo. Porque ellos están presionados, son los intermedian ese riesgo para crear la liquidez y a la vez que intermedian riesgo, fijan precios, a la vez que intermedian ese riesgo y crean liquidez, fijan precios. Es lo que vemos como los activos se desploman porque se desaparece la intermediación, literalmente, porque es la que absorbe temporalmente la contraparte tanto de ventas y compras y lo absorbe en su balance, con lo cual suaviza un poco, cuando hay market makers intermediando, suaviza un poco los precios,
Cuando no hay market makers, no hay esa intermediación y los precios se desploman bruscamente. Entonces eso es lo que hace y lo que se dispara el software. Están presionados en balance y necesitan en el corto plazo más reservas para hacer frente o para financiar o efectivo para financiar esos inventarios que tienen de colateral. Porque si no dejan de intermediar y si dejan de intermediar el sistema se congela directamente. Cuando el sistema se congela, el monetario se congela, empiezan a congelarse, se dice en inglés efecto spillover o efecto de derrame, se congela el repo, después va a los fondos federales porque a la vez hay más presión y y eso después va mercado a mercado contagiándose. Vale. Desde dentro. Puede ocurrir que ocurra desde fuera, como en el caso de criptomonedas o el movimiento que hemos tenido en octubre, con lo cual no te está diciendo que la creación de liquidez del motor está parado, sino que está un poco más tenso, literalmente, y eso crea un poquito más de volatilidad en todos los mercados de activos. Está tenso porque, como te referías en un comentario que te dejé, hay poco colateral, pocos activos que sean que tengan alto grado de monetariedad, ¿no? No, lo que es que la intermediación está congelándose, es decir, está muy tensa, sigue fluyendo, pero no sigue fluyendo con la misma, digamos, facilidad o fluidez. Está un poco más tensa, está un poquito, y yo te presto, pero te voy a prestar un tipo de interés más elevado. Claro, ¿qué ocurre? Que esto lo explica Zoltán Pozsar. Liquidez de financiación, fondos monetarios, market makers, y no tiene que ser solo repos. Aquí ya no estoy hablando de repos, hay más mecanismos, ¿vale? Sí que lo hacen a través de repos los fondos monetarios y los market makers, y después está la liquidez de mercado, que es de los market makers a los inversores en riesgo, que son la banca a la sombra, ¿vale? Es la banca de sombra apalancada, porque digamos que los fondos de mercado monetario es una banca a la sombra no apalancada, es más inversores en efectivo que buscan seguridad, ellos quieren más seguridad, activos seguros y líquidos, y después está los inversores en riesgos, los pools de colateral no efectivo, que son los que suministran liquidez a mercado. Eso es la liquidez de mercado, eso es lo que mueve los precios de bolsa. Esa es la banca en la sombra apalancada. Es la banca en la sombra apalancada. ¿Qué movimientos, qué produce esto, por ejemplo, para el mercado cripto? ¿Cómo podemos detectar que esos movimientos van a influir de una manera u otra al mercado cripto? ¿Por qué? Porque fíjate, quienes financian la exchange, a market makers cripto, son los mismos que están intermediando y que son parte de colateral, pool de efectivo, no directamente, porque mayoritariamente son los fondos de mercado monetario, pero los bancos también, que esto es lo que se explica muy bien Zoltán Pozsar, los bancos crean crédito, a la vez crean depósitos, y ese depósito se puede permutar por participaciones NAV de los fondos de mercado monetario, o pueden prestar directamente a exchange cripto, pueden prestar directamente a market makers, y después están los fondos de inversión apalancados como los hedge funds, fondos private equity, ¿vale? Que también prestan o financian con liquidez a exchange y a market makers. Eso es lo que, digamos, crea una estructura de liquidez marginal con respecto a las criptomonedas. Y aparte de las criptomonedas, el Bitcoin no tiene un respaldo, un backstop del Banco Central, con lo cual son activos, sobre todo en el caso de stablecoins, que son muchas de las puertas de entrada de liquidez off-chain o on-chain, pues muchos de estos tienen que estar respaldados prácticamente uno a uno por colateral. Es decir, si quiere que el valor estable, el valor NAV estable sea $1, tiene que mantener una serie de activos que sean ultra líquidos y que sean seguros, como son bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tiene esos backstops de respaldo de los bancos centrales ni otras instituciones como la FDIC, que es el Fondo de Garantía de Depósitos, que eso crea una situación de mayor riesgo, porque tienes que cubrir con tu propio balance. En el caso de stablecoins, como Tether, tiene que tener un balance. Si tú menos el balance de Tether, tiene oro, pero tiene mucho de deuda a corto plazo, hace repos, tiene otro tipo de divisas en efectivo, etcétera. Tiene una serie, digamos, de una canasta de activos para intentar garantizar que el valor sea uno a uno, que un Tether sea $1. Pero eso lo hace garantizando con su propio balance, no tiene por detrás unas estructuras de respaldo como tienen los bancos, por ejemplo. Aquí en el reporte último de Howell comenta que sí que es verdad que ha habido no sé si se ve aquí, pero ha habido una deceleración
¿vale? De 1,3% en lo que viene siendo en el Shadow Money Base, o lo que viene siendo la banca en la sombra. Sí que hace hincapié en eso aquí Howell, y la verdad que es muy interesante el concepto de la banca en la sombra, porque es algo que pocos de los mortales, de los comunes, conocen. Si quieres te defino lo que es la banca de la sombra, Sí, para que la gente lo entienda. Banca de la sombra son entidades financieras que no están reguladas como los bancos. Eso es banca de la sombra, que son apalancadas o muy apalancadas, como son los family office, los hedge funds. Otras que invierten más, que no están tan apalancadas, pero que invierten un poquito más a largo plazo porque tienen una serie de pasivos contingentes, o en el caso de ellos en su balance son pasivos contingentes, pero tú como inversor son pasivos activos contingentes, es decir, son activos que puedes ejecutar en el futuro o no puedes ejecutar digamos que porque yo hablo de los activos como colateralización de capital, ese capital que tienes colateralizado en activos, pues no lo necesitas ahora, pero a lo mejor lo necesitas cuando jubiles. Un fondo de pensiones es banca a la sombra y no es apalancada, porque digamos su temporalidad o la duración que busca es mucho más a largo plazo, tener activos mucho más a largo plazo. Y un hedge fund es ultra apalancada porque hace a corto plazo, busca hacer operaciones a corto plazo. ¿Para qué? Para obtener un rendimiento prácticamente de muy corto plazo. Entonces, ¿cómo se expande esto? Apalancándose. Todos los institucionales y toda la banca de sombra expanden su balance o buscan obtener mayor rendimiento apalancándose. ¿Por qué? Porque eso crea eficiencia de capital. No están usando todo su capital para obtener cada vez más rendimiento, si no tendrían mucho más paralizado el capital en un tipo de inversión. Todos ellos utilizan el apalancamiento como medida para obtener más rendimiento sin tener que usar todo su capital en una única inversión, en un único activo, ¿no? Entonces, eso es lo que expande, digamos, el crédito. Va expandiendo el crédito porque se pueden apalancar. ¿Y cómo lo expanden el crédito? Usando los propios colaterales que van teniendo en balance. ¿Por qué? Si te fijas cómo expande su balance la Reserva Federal solo puede crear reservas nuevas si tiene colateral elegible para hacerlo. Si no, no puede expandir. Esto de que la Reserva Federal imprime sin control, como dicen, cuando tampoco es que imprima, ¿vale? Crea pasivos. La Reserva Federal tiene 4 pasivos: moneda de billete, repo inverso, saldos de TGA y reservas bancarias, ¿vale? Entonces, para expandir su cantidad de reservas bancarias, de su balance tiene que tener colateral elegible y tiene que haber market makers, bancos que estén dispuestos a decir, mira, dame más reservas, tengo estos bonos del tesoro, tengo estos activos elegibles, dame más reservas porque necesito más reservas. Entonces, eso lo puede expandir, se puede expandir los balances solo si hay colateral elegible. Y esto es lo que está con la banca a la sombra o la base monetaria de banca a la sombra, es porque en el sistema fuera de Estados Unidos, que se crean dólares, solo se puede expandir el balance usando colateral. Solo se expande el balance usando colateral. Entonces, claro, no hay reservas bancarias, no hay una intervención tan poderosa en ese aspecto de forma offshore de la Reserva Federal. Sí que puede intervenir con swap lines, pero es a través de bancos centrales offshore, ¿vale? No es directamente presta a bancos, a un banco en China, no funciona así. Es que no funciona así el sistema como se crea en la mayoría de dólares, que se hace fuera del sistema, digamos, onshore o doméstico de Estados Unidos. Entonces, podemos afirmar colateral para expandir tu balance constantemente. Podemos afirmar que efectivamente el otro día las liquidaciones del 10 de octubre, ¿vale?, vinieron por parte de la poca intermediación que tenía la banca en la sombra, entiendo. Entonces, podemos también... Sí, fíjate que me leí Podemos también afirmar que, por ejemplo... Sí, dime, por favor, parece que habías acabado. Un market maker muy conocido que es Wintermute, que está asociado a Binance, ahora ha tenido un lío y tal. Podemos afirmar que este es un actor que interviene en lo que viene siendo la banca en la sombra. Y probablemente... Sí, digamos que no es directamente banca en la sombra. No es la banca de la sombra clásica of chains, entonces es una banca de la sombra que yo definí como sintética, que es una extensión de lo que es la banca en la sombra que tenemos fuera de cadena. Entonces es un intento de replicar lo que tenemos off chains
en on-chain, porque al final incluso los mercados de valores son exchanges realmente, con una serie de exchanges especiales, mucho más líquidos, etcétera, pero son exchanges, no dejan de ser exchanges, porque son, digamos, casas de cambio donde intercambias pues efectivo por acciones que actúan como colateral realmente al final. Estás diciendo, según la acción, según la acción tiene más capitalización, tiene más monetariedad, es decir, se puede intercambiar más o menos por efectivo, y lo mismo ocurre en las criptomonedas, que replican la lógica absolutamente. Eso es lo que tenemos off-chain. Y eso Es eso, pero con un intento de que haya menos fricción. Vale. Y eso efectivamente... Y eso, perdóname, y eso efectivamente es lo que hace que la liquidez pueda aumentar, ¿verdad? Efectivamente, eso es lo que hace que la liquidez pueda aumentar cuando esas criptomonedas pueden ser, cada vez son más intercambiables por efectivo. En este caso, puede ser efectivo off-chain o en tokens de stablecoin. Vale, enlazando con eso, se ha hablado mucho este ciclo de Bitcoin enlazado a la liquidez, a los agregados. Hablábamos de la tasa de cambio, por ejemplo, anual, de la tasa de cambio trimestral o de 6 meses, o simplemente el agregado total, ¿vale? El que vemos aquí en pantalla, no sé si estás viendo, estoy compartiendo, es el anual, ¿vale? La tasa de cambio anual. Y es un reloj, con lo que viene siendo el precio de Bitcoin, es un reloj, ¿vale? Si lo podemos ver aquí, es un reloj. De hecho, ahora Bitcoin está aflojando y esto parece que afloja hasta el 14 de diciembre. Es un reloj. Por lo tanto, no sé si sería... Porque mucha gente utiliza esto y estoy viendo mucho por redes sociales en base, oye, que si esto sube o si esto baja, el precio va acorde. Bueno, según la gráfica, más o menos podemos ver divergencias, pero sí que corresponde más o menos con las subidas y bajadas de estos agregados. ¿Sería correcto utilizar este tipo de gráficas para tener una orientación? Porque esta gráfica tiene un lead de 113 días, ¿vale? Que es la que mejor correlación lleva con el precio de Bitcoin. Si es que Bitcoin y las criptomonedas están muy atadas a lo que viene siendo la cantidad de colateralización que hay, ¿vale? Está atado a eso, que es lo que hace que esta gráfica suba o baje, pero no sé si sería acertado utilizar estas gráficas como orientativas. Vale, aquí voy a usar otra vez a Zoltán Pozsar. Zoltán Pozsar dice que los agregados monetarios están basados en, digamos, depósitos garantizados. Es decir, toda la liquidez que se mueve global no es garantizada, con lo cual no hay una relación directa de aumenta los agregados monetarios, está aumentando la liquidez. No es así. Y esto lo explica muy bien Zoltán Pozsar. Y de hecho dice que los movimientos de liquidez globales empiezan donde acaban los agregados monetarios. Esto lo dice literalmente Zoltán Pozsar. Entonces, tiene una explicación Zoltán Pozsar que a mí me encendió la bombilla y me hizo cambiar o empezar a hablar que el capital está colateralizado en activos. Es decir, los activos son buffers donde tú almacenas capital a la expectativa de que esos activos se revaloricen en el tiempo y puedas aumentar tu capital, ¿vale? Tu capitalización. ¿Qué es los agregados monetarios? Los agregados monetarios realmente son stocks de activos de menos líquido, de más líquido a menos líquido, monetariedad, ¿vale? Es el intercambio de colateral por colateral no efectivo por colateral efectivo. Y colateralización es el proceso inverso, es transformar efectivo en activos financieros que actúan como colateral non-cash, ¿vale? Digamos que son los dos procesos. Entonces, ¿qué te están diciendo los agregados monetarios? Te están diciendo, y explica Zoltán Pozsar, que a raíz de 2008, lo que han hecho los diferentes agentes que son responsables de que aumenten los agregados monetarios, que son gestores de reservas internacionales, tienen que mantener, digamos, colchones de dólares en activos financieros. ¿Para qué? Para hacer frente al tipo de cambio, para intentar gestionarlo y que no se devalúe mucho su divisa local frente al dólar. Dos, los gestores o las gestoras de inversión o de activos que concentran cada vez más colateral. Las empresas mantienen cada vez más buffers de efectivo en diferentes activos, pueden ser bonos, acciones o lo que sea, y las mantienen ¿para qué? Para hacer frente a problemas de tesorerías. De ahí que digamos como los fondos monetarios están creciendo sin parar, para hacer programas a la frente de sobrecompra de acciones, pago de impuestos, etcétera, hacer crecer su economía. Después tenemos, ¿qué más? Los inversores, los grandes inversores que acumulan también cada vez más efectivo. Warren Buffett, todos sabemos que está
cada vez sentado en más ingentes cantidades de efectivo, no literalmente billetes como se piensa algunos, sino en valores del tesoro, ¿vale? Pues tener deuda de corto plazo o más largo plazo, como letras del tesoro, ¿para qué? Para mantener, digamos, en ese capital que se revalúe en el tiempo. Y por último, los prestamistas de valores, que cada vez van guardando cada vez más capital en cuentas de reinversión. ¿Para qué? Para después volver a invertir y poder apalancar mucho más. Entonces, eso es lo que hace según digamos, la preferencia por temporalidad, van acumulando en ciertos activos que son básicamente garantizados, están garantizados, como desde bonos del tesoro, deudas, bonos hipotecarios respaldados por el gobierno, en el caso de Estados Unidos, que tendría prácticamente, digamos, muy cercano a bonos del tesoro, productos a plazo, etcétera, etcétera, ahorros a plazo, cuentas a plazo fijo, etcétera, que son cuentas a productos de inversión a largo plazo, activos a largo plazo. Entonces eso va creándote, según la preferencia, te va creando un diferente tipo de agregado monetario. En la base, que es el cero que no es un agregado bancario, o podríamos meter el oro, incluso. Tenemos M1, que pues son saldos de efectivo, etcétera. Después M2, que son inversiones a plazo, etcétera. Y después hay la M3, que son mucho más largo plazo, es decir, tienen menos monetariedad. Digamos, liquidez de nada a la par, corto plazo, sino que es a vencimiento o a plazo, ¿vale? De vista a 1 año, 2 años, lo que sea, ¿vale? Y eso es lo que nos crea diferentes grupos de agregados monetarios. Entonces, cuando vemos que eso se está subiendo es porque están guardando efectivo, están guardando capital, mejor dicho, guardando capital en estos diferentes tipos de activos, según preferencia. Es más móvil, es el efectivo. Digamos, ese estado más móvil del capital es el efectivo. Después, esos activos, que bueno, según van ellos invirtiendo con un diferente perspectiva temporal, lo van acumulando según en qué tipo de activos. Pues eso nos crea los agregados monetarios. Al final, los agregados monetarios es stock de capital, no es liquidez. Lo están guardando para el futuro, para lo que sea, siendo el efectivo el más móvil. Vale, y bueno, perfectamente, me cuadra. Si lo guardan para el futuro, para ser evidentemente expuesto en algún mercado o para hacer algún movimiento, entiendo que la correlación que tiene estas gráficas, los agregados con el precio de Bitcoin, incluso con el mercado de Others, por ejemplo, de las altcoins, entiendo que podemos tener una orientación de decir, oye, mira, que están guardando cash, están haciendo caja para guardarlo, no sabemos cuándo eso va a ser depositado en algún mercado, ¿no? Podemos afirmar que podemos utilizar esa lógica, podríamos utilizar esa lógica. Claro, exacto, y lo hacen por rendimiento, riesgo-beneficio, es decir, activos ponderados por riesgo. Muchas veces todos los inversores, incluso los value investing, hacen ponderado por riesgo, todos sus activos están ponderados por riesgo. Uh-huh. De hecho, los value investing lo que hacen es, tienen ingentes cantidades de efectivo, y lo que esperan es a descuentos fuertes de precio, porque fíjate, antes hablamos de la intermediación, están los market makers, pero es que después cuando los market makers desaparecen, entran otro tipo de intermediadores que su función no es hacerlo como los inversores en valor. Y los inversores de valor tienen un spread de precios mucho más amplio que lo que puede tener un market maker, que un market maker puede reducir el spread de precios. Un value investing no, busca digamos que un spread de precios más elevado para comprar mucho más barato y vender mucho más elevado para que compense el riesgo que están asumiendo en balance. Al final estamos hablando todo el rato que es asumir riesgo en balance. Después están cuando desaparecen los valores, los inversores en valor, quedan los bancos hipotecarios federales de Estados Unidos, que tienen otro spread. Y el último que tiene el spread más amplio es el Banco Central, cuando pasa a ser lo que dice Perry Merlin, el market maker de último recurso. Entonces es cuando se abre el spread una burrada de precios, porque los bancos centrales siguen, digamos, que la lógica de Bachot, que dije, presta libremente contra colateral de alta calidad, pero a un tipo de interés elevado. Porque así intentan los bancos centrales hacer esto, intentan que no haya arbitraje entre lo que presta el Banco Central y el mercado, y obtener un beneficio casi sin riesgo. Por eso es una violación absoluta
de todo lo que es la inversión, cómo funciona el mercado. Es que arbitrar sin asumir riesgos es prácticamente ilógico, debería haber riesgos. Entonces se van abriendo los spreads, están los market makers cuando intermedian, después los inversores en valor, después los bancos hipotecarios federales y por último el Banco Central, la Reserva Federal, que tiene el spread de precios y el spread de tipos de interés mucho más elevado. Y una pregunta, Diego. Ahora mismo está sucediendo, ahora hablando de market makers y cómo estos controlan el mercado de las altcoins, etcétera, etcétera. ¿Se nos puedes explicar un poco tu visión acerca de los market makers, cómo manipulan el mercado? Vamos a ir aquí a CoinMarketCap de una visión rápida, ¿vale? Sin hacer mucho hincapié y mucho análisis. Pero lo que podemos ver aquí es lo siguiente. Si le damos a los rendimientos en 24 horas, apretamos y nos salen que, por ejemplo, hay coins que tienen rendimientos en 24 horas, han tenido de 45%, 39%, 16%. Si le damos a 7 días, igual, tenemos rendimientos muy altos. Pero Bitcoin está bajando, está lateralizando. ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué nos están haciendo? Sí, fíjate, yo no lo llamo manipulación, la gente le suele llamar manipulación porque la explicación busca una explicación más lógica, que puede ser, bueno, esto es una manipulación. Eso es una jerarquía también de liquidez dentro de las propias criptomonedas y tiene que ver con su capitalización. Cuando un activo, una moneda o en este caso una criptomoneda o Bitcoin está más capitalizada, es más difícil mover de forma violenta sus precios, ¿vale? Entonces, por eso estas criptomonedas que se mueven barbaridades son porque su mercado, su profundidad, su capitalización es muy pequeña. Entonces, alguien con suficiente cantidad de efectivo puede mover de forma brutal los precios. Con Bitcoin no los puede mover tan brutalmente porque tiene mucha más capitalización esa criptomoneda, en este caso Bitcoin, ¿vale? Con respecto a otras criptomonedas. Todo eso te crea una jerarquía de liquidez dentro de un propio mercado como el cripto y Bitcoin, ¿vale? Para separarlo, que es un ecosistema cerrado. Depende mucho de su propia liquidez interna. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es la ley de Gresham. Esto es la base de la ley de Gresham. La ley de Gresham dice que el dinero malo expulsa al duro. ¿Por qué? Porque la gente suele tratar de ahorrar en dinero duro o dinero bueno porque percibe que tiene más valor. Entonces, ¿y cuál es esa percepción? Por capitalización. Cuanto más capital la criptomoneda o Bitcoin, la gente se va a ir a donde está más capitalizado para mantener su capital más seguro. ¿Por qué? Porque es más difícil mover un precio de Bitcoin que mover un precio de Cardano, por ejemplo, está menos capitalizado. Entonces, claro, cuando no hay market makers en el medio, se cierra la liquidez. ¿Qué ocurre? Que vemos cómo otras criptomonedas se van prácticamente a cero. Vale, entonces hemos hablado que es mucho más fácil mover para los market makers monedas con poca capitalización, por eso de un momento a otro hacen un 50-60% que lo que viene siendo las de más capitalización, y que evidentemente son los market makers los que tienen esa habilidad de poder realizar eso con capitalizaciones pequeñas. Sí, porque los market makers son los que realmente al final fijan precios al absorber en riesgo en balance. Y cuanto más lo que decíamos antes, más una criptomoneda o Bitcoin esté más capitalizados, más difícil mover el precio. Hay mucho más capital, mucha más liquidez, etcétera. Entonces, tiene mucha más monetariedad el activo, con lo cual es más difícil que se pueda hacer variar al alza y a la baja. Al final, a la baja es cuando tiene menos monetariedad, es decir, es menos intercambiable por efectivo, entonces te va haciendo un descuento de precio. Entonces, cuando se quiere asumir el riesgo, se busca porque los activos crezcan de precio mucho más rápido. Entonces, eso es lo que hace esos movimientos, y por ese movimiento violento de precios entra más capital. Pero eso no quiere decir que tenga una base, más profundidad esa criptomoneda o Bitcoin, o con respecto a Bitcoin, con lo cual, como no tiene más profundidad, es más fácil que suban y los precios suban muchísimo, o se puede ir a cero, como hemos visto en octubre. Eso crea una jerarquía dentro del mercado cripto, crea una jerarquía donde Bitcoin es la mayor jerarquía, donde tiene más capitalización, donde se va a ir a resguardar los flujos en el momento que haya menos intermediación. ¿Por qué? Porque es un colateral, digamos, entre todo lo que hay del mercado cripto, más Bitcoin, porque lo voy a separar porque si no se enfadan los Bitcoiners, pero es el que, digamos que es el colateral que puedes usar más dentro de todo el ecosistema, que digamos DeFi, cripto, Bitcoin, es el que tú puedes usar más como colateral, el que más te van
digamos que los market makers te van a aceptar para cambiártelo por efectivo, es decir, tiene mucha más monetariedad. Y esa jerarquía ocurre no solo dentro del mercado cripto, ocurre a nivel global. A nivel global en la economía, en los mercados financieros, hay los bonos de reservas bancarias, bonos del tesoro, deuda corporativa, acciones, etcétera, hasta que digamos que las criptomonedas están muy marginal en la liquidez, en esa jerarquía de la liquidez. No estoy diciendo que sea algo malo o algo peyorativo, sino que como no tiene backstops de respaldo de bancos centrales y aparte digamos que hay una cantidad por detrás de intermediarios, banca a la sombra apalancada, porque tenemos mucho suministra crédito privado y que es parte de la banca a la sombra, hedge funds, etcétera, pues suministra a exchange y a market makers cripto le suministran flujos de efectivo. El flujo de efectivo no se crea, el flujo de efectivo como tal, el que se usa en mercados, no se crea on-chain. De hecho, con las stablecoins, digamos que es una rampa de entrada-salida como con los exchanges, tiene que mantener una serie de activos que mantengan esa paridad con respecto al efectivo, porque si no, no va a mantener esa paridad, porque está totalmente respaldado por su balance de activos. No tiene ningún respaldo detrás, ni la FDIC, que es el Fondo de Garantía de Depósitos de Estados Unidos. En España hay otro tipo de Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco Central. Entonces, eso va creando, según las fuentes de emisión de efectivo, cuanto más cerca estés, digamos que tu mercado es mucho más líquido. Cuanto más lejos estés, es menos líquido y más marginal. Entonces, eso crea toda una jerarquía de liquidez donde lo vimos en octubre, como las criptomonedas tuvieron movimientos salvajes precisamente por esta jerarquía de liquidez donde las criptomonedas crean, digamos, en un espacio más marginal. Por eso, digamos que ya lo hablamos antes para no extenderme más, es mucho más cerrado un mercado cripto que lo que puede ser un mercado de bonos, que aparte tiene un mercado de repos y un mercado secundario. El mercado de momento aún no tiene, digamos, un mercado secundario y un mercado de repos profundo. Entonces, como no tiene eso, pues evidentemente tenemos que intentar replicar. Se está intentando replicar con la entrada de JP Morgan haciendo tokenización de activos. Es la base, es extrapolar ese sistema off-chain para llevarlo on-chain y que tenga menos fricción o mejore la liquidez, que no haya tanta fricción, que haya más movilidad, que un poco el concepto de crédito privado. El crédito privado crea más liquidez, que se crea a través de covenants, que son cláusulas en los contratos, pero su liquidez es porque se puede mover mucho más rápido el capital. Pues se está intentando con llevar esto a la banca a la sombra sintética, a tokenización de activos, intenta que tenga mucho más rápido, que no haya tanta fricción, que no haya tantos intermediarios, y eso crear liquidez más rápida. ¿Qué ocurre? Que claro, lo que ganas por un lado lo pierdes por otro y vuelves el sistema mucho más frágil. Y es lo que vemos en las criptomonedas, que lo que hacen es meter mucha más volatilidad. Y eso es un riesgo muy importante que podríamos estar enfrentándonos a costa de querer mejorar la liquidez y crear crédito a mansalva, hacer más inestable el sistema. ¿Ves? Yo creo que, no sé, es mi opinión, pero podríamos decir que Bitcoin es una cosa distinta a las criptomonedas y lo que viene siendo el territorio altcoins, por así decirlo, es un experimento para ver si ese mercado tradicional se puede trasladar a un mercado on-chain. Y esos proyectos que tenemos actualmente en las altcoins, ¿vale? Que sí, hay muchos que, bueno, el 99% son basura, pero hay algunos que, bueno, como has dicho tú, JP Morgan o otras instituciones ya están intentando tokenizar esas equities, ese crédito privado y todo eso. Podemos decir que estamos ante un experimento y que evidentemente a futuro puede salir bien o puede salir mal. Sí, y fíjate que hay una cosa muy interesante, y antes hablaba del crédito privado que se hace a través de covenants, en cláusulas sin contrato. Lo que están haciendo realmente son los contratos inteligentes, es tokenizar esos covenants en contrato, de hacerlos, digamos, que autoejecutables, es decir, tienen unas condiciones y el contrato inteligente, según se van cumpliendo esas condiciones, se van ejecutando. De hecho, JP Morgan está haciendo repos, utiliza incluso Chainlink para hacer liquidación atómica, ¿vale? Hacer una serie de estructuras con Chainlink para hacer liquidación atómica, usa la red de Ethereum, porque yo lo dije, porque Ethereum programa contratos inteligentes, y a la banca lo que le hace falta son contratos inteligentes para hacer repos tokenizados, como puede ser repos de LR con
Broadbridge, que están utilizando JP Morgan, la infraestructura de Broadbridge, hay que tokenizarlos más que pasar un activo, en este caso físico, o poner un activo en una DLT, en una blockchain, o registrarlo físicamente. Puede estar en custodios físicamente, pero tenerlo digitalmente registrado en una blockchain, y eso mejora la movilidad. De hecho, JP Morgan ha conseguido, con HQLA Plus más Omnera, ha conseguido hacer interconectividad entre diferentes blockchains. Eso genera aún menos fricción. No tienes que estar en una cámara de compensación ni en un custodio. Esto lo hace todo Lo puedes hacer automático. mucho más líquido. Lo hace automático. Hasta le digo, Mucho más líquido. Exacto, lo hace más móvil. Hace todo más móvil, puedes mover más rápido el efectivo. JP Morgan tiene una serie de efectivo, por eso se habla de que se va a crear un dinero privado, pero tiene una función que es para liquidación. No digamos dinero en el sentido de gastar, es dinero para hacer liquidaciones de transacciones DLR, que se llama así, de repos del libro mayor distribuidos, ¿vale? Entonces eso se intenta para que se vea que se haga esa movilidad, que no haya tanta fricción, que no haya tantos custodios, que no haya tantas cámaras de compensación, pero claro, esto al final estamos ganando movilidad, pero como te dije, estamos cada vez sometiendo el sistema a más fragilidad, y en algún momento esto puede descarrilar de mala manera, y es algo que yo, que estoy hablando con Stephen Malek, me estoy comunicando por LinkedIn, que estoy teniendo más conexión o hablando con gente más institucionales, que le he expresado incluso en ese artículo que escribí en mi propio Substack y en el SSRN que creé de ese artículo, o digamos ese paper hablando de stablecoins como banca de la sombra sintética. Me está diciendo que es así, me lo están confirmando, y aparte estoy hablando constantemente con ellos, porque la idea que desarrollé está siendo muy interesante, porque ellos lo están viendo así, esa extrapolación de la banca de la sombra a esa digamos, banca de la sombra sintética. Sintética, que la gente no se asuste, es que tratas de replicar un mecanismo como la banca de la sombra con criptomonedas, es decir, con otro tipo de activo financiero o herramientas financieras que no tienen nada que ver para eso. Pues lo intentas replicar y llevar para mejorar esa movilidad, esa menor fricción. Pero claro, eso cada vez está metiendo más riesgos en el sistema, más riesgos. Esa expansión, al final, como dije, es intermediar y aumentar la liquidez, es absorber riesgos en balance. Estamos absorbiendo cada vez más riesgo. Las probabilidades con la volatilidad que tienen, y tiene volatilidad porque digamos que es muy, muy joven, el espacio cripto, y Bitcoin es muy joven, no tiene como el oro 4.000, 5.000 años de historial. Eso crea riesgos, va a crear muchos riesgos, y evidentemente pues todo lo que he hablado y lo que sigo hablando pues lleva a esa situación de que hay preocupación de que esto genere una situación de mayor fragilidad y mayor volatilidad. Eso acabe contagiándose al repo, porque ya están financiándose incluso market makers criptos directamente en repos off-chains, y eso puede meter mucha volatilidad al repo. Y si mete mucha volatilidad al repo, puede paralizar el repo. Si paraliza todo el repo, y vemos lo que vimos, que así caída de acciones, caídas de activos, etc. Y crea esa caída y liquidación en cascada forzosa de activos, ese efecto spillover, como decía antes, de derrame. Entonces, que esto puede salir muy bien, pero puede salir también muy, muy mal. Bueno, o que a base del experimento, de las pruebas que se estén haciendo, que salga muy mal, que tengamos una rotura, un crash en las bolsas absolutamente histórico, perfectamente. Y bueno, no sería tan descabellado. A mí me gustaría ahora hablar sobre esto y enseñarte un poco la confluencia de algunas cosas en las gráficas. Voy a compartirte aquí en la pantalla a ver qué opinas tú sobre esto, ahora que estábamos hablando de este posible crash. Vale, tenemos una crisis en los repos. Hemos estado hablando de que si creamos mucha fricción en los repos podemos estallar, ¿no? Entonces, ya hemos hablado que el tema de los repos no es igual que el de 2019, pero sí que es verdad que la Fed va a acabar ahora el QT, ¿vale? Van a empezar a bajar los tipos, y casualmente Bitcoin en esa época fue un 50% abajo. No estamos hablando del COVID, que luego ya podemos entrar en debates de si esto estaba ya preparado, por eso ocurrió esto. Eso ya son debates totalmente diferentes, ¿vale? Pero lo que quiero decir con esto, es una situación
similar en cuanto, a lo mejor no el repo, pero es una situación similar aquí en cuanto a estos hechos que se están desencadenando. Pero lo más chocante aquí, para mí, no sé qué opinas tú, ¿vale? Esto es el ISM, que es el índice del business cycle, del ciclo económico. Cuando está acelerándose o contrayéndose, por debajo de 50 es contracción, por encima es aceleración, ¿vale? Y en verde he puesto los QEs que empezaron en 2008, el primer QE es en noviembre de 2008, luego en 2012, 2019, y tenemos una situación en la cual todos los QEs, ¿vale? Todos los QEs, o anteriormente al QE, hemos tenido una bajada drástica de los tipos de interés, y nos encontramos en ese momento, ¿vale? En el 2000 fue la crisis de .com, en el 2008 fue lo que viene Lehman Brothers, el 2012 entiendo que fue un bear market, tenemos aquí otro QE. Luego en el 2019 fue la crisis de los repos y tenemos la situación muy similar. Vamos a acabar un QT, tenemos los tipos de interés bajando, tenemos una crisis de repos. ¿Qué podemos esperar de todo esto? A ver, voy a intentar explicar porque esto es una confusión brutal. A ver, el QE y el QT solo son operaciones permanentes de balance. Es decir, lo que hace es el QT retira reservas y, en teoría, porque si vendiese muchos activos a balance, haría que la velocidad de rehipotecación del colateral aumentase, con lo cual puede expandirse más rápido el crédito, sorpresivamente. Por eso los dejan madurar, no los venden. Y si venden son bonos hipotecarios porque tienen menos monetariedad, con lo cual no se van a usar tanto como colateral para crear más crédito y crear más reservas en el sistema. Y el QE lo que hace es otra operación de balance, retira colateral y aumenta las reservas. Esto en un paper de Sebastián Infante de la FED, que habló de esto de la elasticidad de las reservas. Por eso, cuanto más elásticas sean las reservas, que tienen que pedir prestado tanto y por lo tanto los tipos monetarios se mantienen más bajos. Pero si están más escasos, hay menos elasticidad de reservas. Esto presiona a los tipos monetarios en el corto plazo y lo hace subir. En teoría, esto es la teoría, porque puede haber exceso de reservas y los bancos no prestar, preferir cobrar el IOR. ¿Ok? Claro, es que esto es lo que te dije yo antes, lo que se suele hablar muy como si la FED tuviera mucho control, cuando no tiene el control absolutamente de nada. Depende de los market makers, de los primary dealers que quieren intermediar, lo dice antes. Esto requiere la transmisión y lo dicen muy claramente. De hecho, he estado leyendo sobre el Banco Central Europeo que estaban haciendo con cámaras de compensación y esos market makers y esos dealers que comentas por el tema de que la FED no tiene control, no lo sé, podríamos pensar que a lo mejor la FED tiene relación directa con esos market makers y con esos dealers. Yo creo que está más secuestrada la FED de esos market makers y los dealers que al revés. Pero son ellos realmente los que al final mandan, realmente. Sí, los que mandan en el tema financiero, lo que podemos hablar como la élite, básicamente. Exacto. Los que crean la liquidez, los que la distribuyen y deciden a quién prestar son los market makers, son los creadores de mercado, los bancos, realmente. Porque al final son los que tienen el poder de creación realmente, digamos, la gente suele llamar dinero, yo le llamo pasivos de liquidación. X. Te llama pasivos de liquidación. Entonces, más emisión monetaria. Dejámoslo ahí. Exacto. ¿Qué ocurre? Que claro, eso solo son operaciones para intentar en el margen forzar a que los market makers arbitren o no arbitren, creen o no creen, presten o no presten. Porque al final, fíjate, los market makers usan, digamos, el modelo de Treino. El modelo de Treino tiene un spread de tipos de interés y de precios interno propio, que es el que suministran al mercado. El que al final pone el tipo de interés, el tipo de interés. Y después tienen uno externo, que es el de la Reserva Federal, ¿vale? Que es el tipo de interés o rango, porque eso también voy a tratar de que la gente entienda que la Reserva Federal no fija ningún tipo de interés, fija un rango de tipos objetivos para actuar con operaciones de balance. Ya pueden ser permanentes, como un QE, como un QT o un Standing Repo Facility. Bueno, digamos que es más corto plazo un Standing Repo Facility y después digamos, permanentes y temporales, ¿vale? Que es operaciones que puede hacer como el BTFP, que es una operación de balance, operación de mercado abierto,
temporal, porque era temporal, no iba a ser, iba a dar un año y ¡pum! No era permanente, como el Standing Repo Facility, ¿vale? Eso era Entonces, de Silicon Valley, ¿no? eso era más bien que rescate era, digamos que darle valor al colateral, que esto es lo que no sé, cuando se habla mucho de las reservas bancarias, pero no veo a nadie hablar del colateral. Y realmente lo que es el QE y el QT son operaciones sobre colateral, no sobre reservas bancarias. Este es el error continuo que se repite, ¿no? Es que aumenta las reservas, claro, aumenta las reservas o disminuyen porque hay más o menos colateral que tiene la Fed en balance. La Fed solo crea reservas si tiene colateral elegible. El que limita es el colateral, no las reservas. Vale, Es algo que no se entiende. podríamos decir que ahora mismo la FED está realizando se habla mucho del QE encubierto, en el cual está cambiando la madurez de los bonos de corto por el largo. Eso puede aumentar las reservas. Se podría aumentar las reservas, pero lo hace, digamos, a demanda, más por necesidades, que es como vemos que se activa lo que estamos viendo, esos bandazos en el Standing Repo Facilities, porque los dealers, los market makers, tienen en ciertos momentos, como dije antes, tensiones en su balance que nos tienen bien compensado su balance y necesitan compensarlo, necesitan financiarlo. Evidentemente, si en el mercado está más, la necesidad de las reservas está más contraída, van a ir a la Reserva Federal a solicitarla. Y lo vemos, no solo es el Standing Repo Facility, el crédito primario, la venta de descuento también subió. No solo ha sido el repo inverso, porque también subió. Vimos también vimos, perdón, el Standing Repo Facility. También vimos como los fondos federales también subieron. Es decir, es el mercado interbancario donde se piden prestados reservas entre sí los bancos. ¿Qué ocurre? Que los fondos federales en ninguna de estas operaciones, ninguno de estos mercados se interviene la Fed directamente. Son mercados privados. Eso es lo que quiero que entienda la gente. No interviene la Fed. Los tipos monetarios son de fijación privada. No interviene la Fed. La Fed no interviene en los repos privados, como puede ser el tripartito, el de garantía general, y el delivery versus payment, que es el de pago contra entrega. En esos mercados donde se fija el SOFR y donde se fijan los fondos federales efectivos, no interviene la Fed. No tiene el control de los tipos de interés en el mercado. Intentan en el margen de los market makers, de los dealers, cambiarle la composición y darle más reservas y quitarle más colateral si está descompensado su balance. ¿Para qué? Para que ellos, los tipos monetarios, los puedan bajar. Puede hacer que el SOFR baje, los fondos federales efectivos bajen, pero bueno, los fondos federales efectivos están muy influenciados por los bancos hipotecarios federales, que dominan el 90% del mercado y mantienen incluso muy deprimidos los ratios de efectivos federales. Por eso, indicador interbancario y el SOFR es un indicador de banca en la sombra, que esto es lo que no se suele hablar. Vale, entonces, cuando vemos que el SOFR se está disparando, no solo es que estén buscando financiación en reservas, es porque están recibiendo tensión de la banca a la sombra, es decir, offshore. Están recibiendo presión offshore digamos, de fondos de inversión apalancados, como ocurre que no se ven en balance, muchas operaciones no están en balance. De hecho, me leí hace poco. ¿Refieres offshore que están fuera del sistema de Estados Unidos? Fuera de Estados Unidos. En Islas Caimán, por ejemplo, hedge funds apalancados en Islas Caimán, que realmente la banca de la sombra es una extensión de la banca para eludir regulaciones, para no estar regulados. JP Morgan tiene banca a la sombra, Goldman Sachs, todos tienen Son ellos los... No, exacto, todos tienen dealers. De hecho, los bancos tenemos que vernos, la gente lo ve como depósito. No, son holdings. Son holdings que tienen agencias de seguros, agencias de fondos de pensiones, tienen su parte que no está regulada, que es banca a la sombra, que pueden expandir su balance, que le limita regulaciones como Basilea III. Entonces, estamos viendo en Islas Caimán, en este propio paper de la Reserva Federal, cómo se están apalancando en repo y están creando apalancamiento neto. Y estamos hablando de casi 2 billones de dólares en bonos del tesoro, billones norteamericanos, Estamos hablando de trillones en europeo. Fuera de balance, que no se sabe. ¿Por qué? Por regulaciones contables, cuando un hedge fund pide en Caimán, ¿vale? Se registra como un repo, no se registra como si estuviera vendiendo un bono del tesoro al prestamista en efectivo. Y aparte eso se registra contra la FICC, contra la Cámara de Compensación, con lo cual aparentemente se están apalancando fuera de balance y offshore
pero dentro de la regulación de Estados Unidos no aparece como apalancamiento, porque está siendo esa contraparte la Cámara de Compensación, la FICC, que es dentro de la DTCC es la Cámara de Compensación de Valores del Tesoro de Estados Unidos. La OCCC dentro del DTC es la de todo tipo de activos que no son bonos, ¿vale? No son tres. Entonces, eso crea también una presión brutal porque hay un apalancamiento neto, es decir, los hedge funds offshore piden prestados pero no devuelven efectivo, están drenando constantemente del repo efectivo, están creando apalancamiento neto. Eso está creando que los balances, los libros de los dealers, si ya están presionados, estén más presionados, los tengan mucho más descompensados. También ocurre que los bancos, que no se sabe, hay un tipo de repo que se llama reventas, ¿vale? Que nadie lo sabe, nadie lo habla, que es que los bancos, los hedge norteamericanos prestan directamente a través de repos inversos, es decir, reciben colateral y prestan efectivo a gestores de reservas internacionales, a bancos centrales y a otros bancos offshore que necesitan dólares. Y eso también está metiendo presión porque los bancos, los hedge norteamericanos están prestando directamente dólares a bancos centrales, a gestores de reservas y otros bancos offshore, y están presionando su balance también, con lo cual tienen que ir a buscar financiación en repos directamente para financiar su balance o a través de préstamos de valores. Entonces... Esto lo comentas aquí en la infografía, ¿verdad? Está todo... No, en esta no, esta es la de digamos, la banca de sombra, cripto. Tengo otra, si quieres, no sé si te la puedo compartir o algo. Sí, puedes compartirla perfectamente. Pues ahí está. Estos son lo que te comentaba antes de las repas, de las reventas, que es un tipo de repo que hacen los bancos, los hedge norteamericanos, y como ves, gestores de reservas, bancos centrales offshore y otros bancos offshore. Les prestan dólares sin pasar directamente por, digamos, por la Reserva Federal. Pueden prestar directamente los bancos. Al final la Reserva Federal con la swap lines y encima repo, que son, digamos, dos tipos de facilidades donde prestan a bancos centrales offshore, replica el sistema de repos, resales, y después que digamos que están prestando a través de bonos del tesoro, y después pueden hacer swaps de divisas, que es muy parecido a lo que hace la Fed con las swap lines. Al final el Banco Central lo que está replicando es intentar lo que ha visto, porque esto, digamos que la Reserva Federal lo ha establecido después de 2008. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal no quiere dar reconocimiento al sistema eurodólar, no se quiere dar reconocimiento realmente al sistema de eurodólar, pero al final está replicando los mismos mecanismos que se hacen de forma privada en el eurodólar, que son swaps y repos. De hecho, hablando de eurodólar, ahora parece que el eurodólar va abajo, ¿no? Hemos tocado el 1,18. ¿Cómo ves tú al eurodólar ahora mismo de aquí a 2026, Q2 de 2026? ¿Esto tiene algo que ver con el eurodólar? Es que fíjate que el eurodólar, una cosa es el sistema eurodólar, que es todo cómo se mueven los flujos en dólares, me refiero a otras divisas, a través de toda una arquitectura. El par es diferente, fíjate, que es algo que, bueno, mucha gente no sabe. Hay una influencia, hay un concepto en finanzas que se llama, internacional, que se llama Cover Interest Parity, ¿vale? Que es cobertura de interés, paridad de interés cubiertas, que traducirlo en inglés es me lío siempre. Paridad de interés cubiertas. ¿Qué te indica? Te indica que los tipos de cambios del spot contra el forward a plazo tiene que estar literalmente anclado a los diferenciales de tipos de interés de dos bancos centrales. Pero ¿qué ocurre? Desde 2008 y sobre todo 2015, los bancos japoneses que obtenían dólares y sobre todo emitiendo papel comercial y certificados de depósitos, se llama papel comercial yankee, o certificados de depósitos yankee, ¿vale? Incluso cuando emiten bonos en dólares se llama bonos yankee. ¿Qué ocurre? Pues, ¿por qué? Porque necesitan rendimiento y invierten en activos de más riesgo, o incluso emiten deuda en dólares para financiarse, porque por los mercados en Estados Unidos es donde son más líquidos, más profundos, donde hay más capital y está más concentrado, digamos, los inversores con más capitalización. ¿Qué ocurre? Que ellos
pues lo hacían a través de fondos de mercado monetario, sobre todo Prime, pero desde 2015 eso se restringió a los fondos de mercado monetario que pudieran adquirir activos extranjeros. Entonces, la única opción que les quedó a los bancos japoneses para seguir obteniendo dólares es a través de FX swaps, ¿vale? O cross currency swaps, depende de la temporalidad que tenga corto plazo FX swaps. Cross currency es largo plazo. El derivado, que normalmente son herramientas de gestión de riesgo, en este caso son herramientas de financiación y aparte ocultan apalancamiento. Entonces, este es el famoso carry trade que se estableció sobre todo desde 2008. ¿Desde 2008 por qué? Porque cambió cómo funciona el sistema monetario a nivel global o el sistema financiero. Antes de 2008, los bancos norteamericanos prestaban depósitos en el eurodólar, lo que se llamaba mercado eurodólar. Esos depósitos se llamaban eurodólar. Eso cambió desde 2008. Ya no es a través de depósitos. ¿Por qué? Porque los bancos estadounidenses es más rentable prestar dentro del territorio norteamericano que prestar, asumir riesgos offshore. Entonces, ¿qué pasó? Pues se hace a través de repos MCCBR, que son repos OTC offshore, ¿vale? Muchos de ellos se hace en redes, que lo que llaman paraísos fiscales, pero son centros financieros extraterritoriales que tienen regulaciones más laxas, donde hay conduits, donde hay vehículos de propósito especial, vehículos de inversión especial, donde se crean todas las estructuras de los CLOs, los CDOs, todas las estructuras de titulizaciones y derivados se crean en esta red exterior, para que la gente entienda. No se crean directamente en el centro en Nueva York o en Londres, se crean en estas zonas más exteriores, o digamos una red auxiliar dentro de la red principales de mercados financieros principales, como puede ser Frankfurt, Génova, Tokio, Londres, Nueva York, que curioso donde están justo las instituciones financieras y monetarias más importantes, donde está el Fondo Monetario Internacional, donde está el banco, la sucursal más importante de la Reserva Federal, que es donde se hacen los repos, etcétera, es la de Nueva York. En Londres está la Citi, está la Bolsa de Metales, está la Bolsa de Divisas. Después tienes en Ginebra, que es en Suiza, donde está el BIS, donde está el Banco Central de Suiza. En Frankfurt, que es otra de los centros, donde está el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una acumulación en esos centros financieros y pues tenemos esa red exterior, que es la que hace todos esos movimientos de banca a la sombra. Digamos, los centros financieros, banca regulada, esa red de territorios financieros extraterritoriales son donde se mueve más la banca a la sombra, donde crea los conduits, donde crea los vehículos por servicio especial, todos estos que después crean derivados, etcétera, y que se venden pues en el CBOE, que es la bolsa de derivados de Nueva York. Eso es otra cuestión, el exchange donde está la bolsa, y después es donde se crean, donde se origina. Entonces, yo creo que esta charla que hemos tenido, la banca en la sombra, tiene una importancia espectacular. Es la banca en la sombra la que va a decidir si en 2026-2027 tenemos un crash o no le tenemos, o vamos a mercado bajista, etcétera, etcétera. Porque digamos que la banca en la sombra es el que expande el crédito, es al final que es el transmisor espacial. Ah, sí, estamos hablando del eurodólar. Fíjate que estaba hablando de esto. ¿Qué ocurre? Que las empresas estadounidenses, cada vez que baja el tipo de interés... Estaba hablando de la desviación de la paridad, perdón, primero eso. Sí, ¿qué ocurre? Que cuando normalmente se suele producir un desacople entre el spot y el forward con respecto al diferencial de tipos de interés. Normalmente eso crearía una oportunidad de arbitraje. Crearía una oportunidad de arbitraje. Y entonces entrarían los market makers y cerrarían. El arbitraje es un poquito operaciones de valor relativo, como ocurre, o Treasury Basis Trade, ¿vale? ¿Qué ocurre? Porque por las razones que sean, de que el software se está elevando, de que ven mayores tensiones o que no quieren arbitrar en el sistema, ese diferencial no se cierra y la CIP se va desviando del diferencial de tipos de interés. Entonces el dólar no se comporta con la lógica que todo dice, hombre, la Fed está bajando tipos porque el dólar se fortalece. Porque no funciona así. Porque los bancos americanos o las empresas americanas emiten bonos en euros. ¿Por qué? Porque cuando baja el Banco Central Europeo, digamos que los diferenciales de crédito se reducen en Europa, con lo cual es más efectivo o se financia mejor emitiendo bonos en euros y después cambiándolos por dólares a través de FX swaps.
Los bancos japoneses porque buscan esa financiación en dólares a través de... Al final, un FX swap es un repo sintético. En vez de usar un bono, utilizas implícitamente un flujo de una divisa contra otra, que la reviertes con un forward en el futuro a un tipo de interés a plazo. ¿Vale? Entonces también los bancos japoneses piden prestado. Las empresas emiten. Los bancos tienen descompensaciones de divisas en balance. Pueden tener muchos dólares, pero pocos euros, de tener muchos euros y pocos dólares. Entonces eso todo crea digamos, que el euro dólar no es más que, yo siempre os digo, que los tipos de cambio son un tipo de interés sobre financiación en otra divisa, que no es la tuya, una divisa extranjera. Entonces cuando vemos esos movimientos del euro dólar, lo que te está diciendo, ojo, que se están revirtiendo los flujos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un apalancamiento y hay que hacer coberturas. Y otros porque hay que o deshacer posiciones, mejor dicho. Y otro, cuando sube es porque los bancos japoneses no cubren ese carry trade, sino se comería todo el rendimiento. Tienen que cubrirlo. Hay fases en que hay tensiones y el dólar se está fortaleciendo, que tienen que cubrirlo y tienen que pedir dólares. Entonces, vemos eso que vimos en la pandemia, esa cantidad ingente de creación de dólares es para cubrirse y financiarse posiciones que tienen apalancadas. Eso es lo que estamos viendo. Por eso vemos esos movimientos en el euro dólar que no se correlacionan con los tipos de interés, diferencial de tipos de interés de los bancos centrales, y casi ninguna divisa ocurre un tipo de cambio. Porque son cuestiones de financiación en balance, de apalancamiento. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el crédito se expande porque se apalanca el sistema. Se está apalancando, emite colateral, emite efectivo, emite pasivos. Pero cada vez necesita más colateral o necesita que los precios de los colaterales sigan creciendo. Si no puede expandir el colateral elegible, tiene que el mismo colateral poderse rehipotecar, es decir, tener mucha más velocidad. Por eso también mucha gente dice que es curioso que vemos la velocidad monetaria que está totalmente caída. Claro, está totalmente caída porque se ha creado cantidades ingentes de colateral que no necesita rehipotecarse. Con un mismo colateral obtienes hay suficiente monetariedad porque hay excesos de reservas bancarias y no hay que utilizar un mismo colateral para varias operaciones. Si no hubiera escasez, veríamos cómo la velocidad monetaria se dispara, porque tiene que haber mayor necesidad de hipotecación colateral porque no hay suficiente colateral en el sistema para expandir el balance ni crear liquidez. Por eso, digo, siempre lo hablaba antes, la gente habla todo el rato de reserva bancaria, pero nadie se centra en el colateral. Esto es algo que aprende mucho de Manmohan Singh y lo que lo estoy hablando, y el colateral es el que limita absolutamente cuánto se expande la liquidez y cuánto se expande el crédito. ¿Cómo calculas tú el colateral o cómo ves este año 2026 para esa celeridad, para esa cantidad de colateral que nos transmite un aumento de la liquidez? ¿Cómo ves eso? Porque actualmente ahora tenemos el gobierno del Estado cerrado, tiene el tesoro lleno, eso tendrá que drenar hacia afuera. Luego también hay una ley que va a sacar Estados Unidos que va a dar más deducciones a los estadounidenses que ha sacado Trump. Y luego tenemos también otra serie, los tenía por aquí apuntadas, una serie de factores que pueden aumentar la liquidez en Occidente, en lo que viene siendo en Estados Unidos. Emisión de letras en el primer trimestre, van a acabar con el QT, ¿cómo ves tú el 2026? Es que la gente es que creo que no, estamos hablando todo el rato de operaciones de balance, literalmente. Es operaciones de balance encadenadas. Esto, y lo voy a decir, el QE inicialmente drena liquidez, literalmente. Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué? Porque está retirando colateral de calidad del sistema. Si los bancos no tienen colateral de calidad en el sistema, no van a expandir su balance. No pueden literalmente. Para crear pasivos tienen que tener un activo que colateralice ese pasivo. Es decir, para prestar tienen que tener suficientes activos en el sistema. Pueden tener reservas. Pero las reservas son indeseables para los bancos porque no les da prácticamente rendimiento y las pueden expandir el balance. No lo pueden expandir. Necesitan colateral, siempre un colateral para poder crear efectivo en el sistema o pasivos. Entonces, eso es lo que pasó en Japón. En Japón, qué curioso, que el Banco Central hace el QE, pero no se expande el crédito. Y Japón entra en deflación. ¿Por qué? Porque no hay suficiente rendimiento, como bajó los rendimientos de tipos de interés el Banco Central, bajó los tipos de interés por encima,
sí, le retiró el colateral, pero que no hay colaterales suficientes de calidad o habían suficientes rendimientos para garantizar la creación de activos, tengo que ir a un sitio donde me dan colateral con más rendimiento que sea Estados Unidos. Eso crea una situación de deflación, no los expanden a la velocidad que se pierde, porque el limitante no son las reservas, es el colateral en el sistema para crear reserva, para crear más efectivo y crear más crédito. Entonces, inicialmente el QE, y esto es como dice Manmohan Singh, y esto es la importancia de la movilidad del colateral, realmente, es lo que expande el crédito. Y lo que hace el QE al inicio es retirar colateral seguro y obliga al mercado, a medida que va acumulando reservas efectivo, a que al final sí tenga que moverse activos de más riesgos. Es por eso que la curva de inversión se desvía a activos más riesgos. Y digamos que Estamos hablando partes de inversión, de un largo plazo desde que comienza el QE. El desde que comienza no es automático. Es automático. QE sería desastroso para los mercados. Sería un crash absoluto. Claro, el QE es digamos que es una operación es que no está destinado a crear liquidez como se piensa el mundo. Está destinado a que los tipos monetarios bajen. ¿Por qué? Porque los tipos, el software se mueve y esto es una del propio Sebastián Infante, un equipo, no solo Sebastián Infante, un equipo en ese paper que habla de elasticidad y de indicadores sobre la elasticidad de reservas monetarias, llama valor marginal de la liquidez de las reservas. Es la liquidez, es decir, los tipos de interés se fijan efectivo contra colateral. Si hay más efectivo contra colateral, los tipos monetarios bajan. Si hay menos efectivo con respecto a colateral, es decir, no estoy hablando en stock, estoy hablando circulando en intermediación, los tipos monetarios suben. Porque hay más, hay menos elasticidad de la reserva, pero porque hay menos, hay más colateral y hay menos reservas. Y hay más reservas y menos colateral, entonces se ajustan los tipos monetarios. Entonces, al final, si los bancos no quieren que esto es lo que dice Duffier, habla del efecto trinquete, y incluso es que el BIS nombra este efecto seizure y arbitrage, es decir, no quieren arbitrar, aunque tengan reservas, no quieren absorber más colateral de su balance porque tienen demasiado riesgo y prefieren dejarlo al hacer cobrando el IVA. Entonces, esto es, como vemos, es una versión al riesgo. Estamos viendo directamente como si quieren adquirir el colateral del mercado, están, transfiriendo riesgo, absorbiendo riesgo y pudiéndolo transferir, y si no quieren, se están protegiendo, ¿no? Y es un poquito lo que decía Keynes de demanda precautoria de dinero. Vemos ese comportamiento en los intermediarios. Los intermediarios siguen mucho riesgo porque están viendo que la economía se está enfriando, por lo que sea, por las razones que sean, no quieren prestar, aunque pueden prestar, aunque su balance haya suficiente efectivo para prestar. Y esto ocurre con los fondos de mercado monetario, que pueden prestar o no prestar en repo, dependen de lo que ellos vean, de esa percepción de riesgo, o si les compensa dejar depositado en el repo inverso. Porque al final son operaciones de balance. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que van a estar dispuestos a prestar? Depende de cómo se pueden financiar sus inventarios. Es que esto es la clave. Si los dealers o los prima dealers, que es la base, porque después van distribuyendo a diferentes dealers y a los diferentes con la banca de la sombra, etcétera, esa transmisión de pools de efectivo, de cash, de colateral cash y non-colateral cash, non-colateral cash, que ya me lío. Depende de si pueden transferir riesgo, si quieren hacerlo en balance. Si están acumulando mucho inventario de colateral en su balance y no lo pueden financiar, se seca totalmente la intermediación, con lo cual si no hay liquidez de financiación, que es desde cash a market maker o a dealer, no va a haber liquidez de mercado. Esto puede ser, tenemos $1 trillón en lo que viene siendo en el TGA de los Estados Unidos, en el Tesoro, por el cierre de gobierno. Fíjate, pero eso no es pan de balance, ¿no? Porque, lo dije antes, tiene 4 pasivos. La FED tiene 4 pasivos. Que cambie la denominación de sus pasivos no es pan del balance. El balance sigue estando igual. Lo único que se cambia, se permuta de reservas bancarias a saldos de TGA o de saldos de TGA a reservas bancarias. Pero eso no está creando nuevo efectivo en el sistema, no está ampliando su balance. El balance es cuando se crean reservas bancarias, es cuando la FED absorbe colateral, no compra colateral. No me refiero a crear efectivo, me refiero a que ese trillón que hay en el TGA podría favorecer a la intermediación de los dealers. Por lo tanto,
podría mejorar las condiciones de los mercados en un corto. Claro, pero es que los dealers no se financian directamente a través del tesoro. ¿Cómo se financian los dealers? Los dealers se financian a través de... que lo dije antes, los dealers se financian a través de bancos, se pueden financiar a través de bancos o a través de fondos de mercado monetario. Es como se financian los dealers. Entonces, por mucho que... y sobre todo, si emite, si gasta el Tesoro de Estados Unidos, muchos de los gatos. Muchos de esas, ¿qué estaba diciendo? Ya me liaron. La intermediación de los dealers. Claro, es que muchos de esas cambio contable va a fondos del mercado monetario. De hecho, si lo vemos, la expansión de cómo se redujo el repo inverso frente al cómo aumentó el balance de los fondos del mercado monetario, lo que se produjo fue todo, prácticamente todas fondos de mercado monetario, porque son los que realmente al final son donde se está, digamos, acumulando el efectivo que después se puede usar para financiar los inventarios de los market makers o de los dealers, ¿vale? En este caso de los primary dealers, porque es interior dentro del rep. Entonces, eso es lo que ocurre. Los fondos monetarios actualmente tienen bastante reserva, ¿no? Hay bastante mercado ahí. ¿Por qué? Porque están recibiendo exceso de efectivo que tienen de empresas, exceso de efectivo, digamos, de depósitos que no están garantizados. Esto es otra cuestión. La cuestión de esto es que muchos de los que acumulan o que va a ir ese gasto del TGA, va a ir a empresas. Hay empresas que su balance no son depósitos garantizados, porque son depósitos que no están garantizados. Entonces tiene que ir a fondos de mercado monetario. ¿Por qué? Porque los fondos de mercado monetario, digamos que es la evolución lógica de lo que son los depósitos garantizados, solo que están en fondos de mercado monetario que compran activos colateralizados y tienen acceso al repo inverso. ¿Vale? Tienen backstops y tienen activos líquidos y seguros. Con lo cual el efectivo busca ese exceso que tienen empresas, que incluso gasta el gobierno, va a ir ahí a fondos de mercado monetario. ¿Por qué? Porque son una forma de garantizar depósitos que tú no puedes garantizar con la banca, en depósitos en bancas. Entonces se produce ese movimiento y ir a fondos de mercado monetario y al final quien puede financiar los inventarios de los dealers puede ser los bancos, pero principalmente a mercado son los fondos de mercado monetario. Entonces, para finalizar, esta entrevista ha sido una locura, una explosión de la cabeza. Lo más seguro que la mayoría de gente, como yo, cuando lo vea, que el estrés le va a estar explotando la cabeza. La mayoría de cosas no las va a entender, va a tener que verlo 2 veces, 3 veces, porque está puesto en el tema, es increíble. Solo tu opinión acerca de esta intermediación. No sé, ¿tú tienes alguna idea o puedes medir de alguna manera cómo, si va a haber más colateral para que la liquidez tenga más celeridad, por lo tanto seguir entrando a los mercados? ¿O desde aquí ya lo que vamos a ver es un desajuste total y podemos entrar en un mercado bajista o incluso podemos tener un crash gordo? Que sí, que nos lleva a QE, pero el QE te va a dar un crash gordísimo. ¿Cómo ves tú 2026 en ese sentido? Porque hay mucha contradicción en base a, oye, que el ciclo se puede extender o no. Hemos visto el ISM que está por debajo de 50, está contraído todavía. ¿Cómo ves tú esto? Fíjate que el tesoro está metiendo más lentas, con lo cual va a ir cada vez más colateral de calidad en el sistema, con lo cual por esa parte se puede expandir, pero también tenemos por otra parte el crédito privado y la banca de la sombra que está con tensiones. Entonces, podría producirse que hubiera colateral o hay colateral suficiente, pero no lo quieran prestar y quede guardado en su propio balance y solo se financien para ellos. Los bancos y los market makers se financien, sobre todo los dealers, se financien para ellos y no presten. Y eso crea un problema muy gordo. Pero por eso digo yo que la presión no está dentro digamos, del repo. Está fuera. Está en la los que empiecen a descarrilar la banca de la sombra. De hecho, lo que pasó en 2008. Fíjate, 2019 fue un problema trimestral. O sea, entonces tú aquí lo que estarías mirando, efectivamente lo que tendríamos que mirar es, por un lado, la tensión que hay en los repos, ¿vale? Y por otro lado, qué tipo de emisiones
qué tipo de acciones, como puede ser el Tesoro, pueden aumentar el colateral para que, evidentemente, la celeridad aumente, ¿verdad? Es lo que tú estarías más o menos vigilando y mirando. Exacto. Y sobre todo que ese problema de banca a la sombra, porque en 2008 también el problema vino de banca a la sombra. Y realmente, fíjate, para que se produzca una crisis financiera, que de momento no estamos en esa situación, es que el nivel de colateral interno, que es deuda propia que crean los bancos, crean las empresas, ¿vale? O activos que tienen, sea proporcionalmente mucho más grande con respecto al colateral interno, que es bonos del Tesoro, para que se entienda. Eso el BIS le llama pirámide de colateral, es decir, si tú tienes muchos bonos del Tesoro en la base, pero poco colateral interno, la pirámide es más sólida, es más difícil que se colapse. Ahora, si tus bonos del Tesoro circulan menos y tienes que rellenar constantemente de deuda o colateral interno, creas cada vez la pirámide más estrecha, la base, y más alta. Y eso hace el sistema Se balancee. que se balancee mucho, que sea mucho más frágil. Entonces, si la gente vio la gran apuesta, cuando dicen, no, es que los bancos se quedaron sin hipotecas y tuvieron que empezar a llenar de subprime. Claro, pues se quedaron sin colateral de calidad. Y para que si la rueda, la liquidez siguiera fluyendo, tuvieron que meter cada vez más colateral interno de peor calidad. Y es en un momento de volatilidad, un colateral interno de peor calidad va a desplomarse, va a hacer que toda la cadena de financiación colapse sobre sí misma. ¿Qué señal nos puede dar ese colateral? ¿Los bonos, el rendimiento de los bonos? Sobre todo los colaterales que se estén usando en repos. Por ejemplo, en repos se están usando acciones como colateral. Y mucho de eso viene por derivados de swaps de retorno total. Todas estas inversiones y derivados de retorno total, que también hay futuros, pues están usando acciones. Eso, si tú vas a ver las estadísticas de repos de garantía general y tripartito de la Fed de Nueva York, ves cómo las acciones se disparan a la medida que se dispara el uso de acciones como colateral, porque puede estar usándose las acciones para suministrar liquidez directamente al mercado de acciones. Entonces, todo es cuánto colateral con respecto a bonos del Tesoro se están usando en repos y se están disparando el uso de colateral interno con respecto a colateral externo. Eso es lo que le pasó a Lehman Brothers directamente, entre una de las partes. ¿Hay alguna correlación, hay alguna métrica cruzada que tú digas, oye, en el bono de 10 años, por ejemplo, de Estados Unidos, cuanto menos sea el rendimiento del bono, ¿es que el colateral está siendo peor? ¿O tienes alguna métrica cruzada que puedas sacar y decir cuánto colateral hay, más, menos? Eso, muchas métricas hay que construirlas, no existe, como si las tienen, son insiders, son de propios de institucionales, etcétera, que no las comparten. Entonces eso hay que crear tus propias métricas. Al final tienes que crear también tus propias métricas, pero una de las que podías usar como proxy podría ser los diferenciales de crediticios, porque también eso te está indicando cómo, sobre todo contra un bono, en un colateral seguro, puedes usar los bonos de alto rendimiento para ver, ostras, mira, que el colateral interno está empezando a deteriorarse con respecto al colateral externo y hay una mayor proporción. Entonces, eso también te está diciendo cuánto de riesgo en el sistema se está metiendo. ¿Te refieres, Adrián, al spread de las primas de riesgo, verdad? Sí, no, el spread de crédito, de los tipos de crédito de alto rendimiento con respecto a un bono del Tesoro. Digamos, un interés más seguro. Entonces, con el tema del software, pues teníamos antes el T-Spread. El T-Spread hacía muy bien esta función, pero no tenemos allá, porque el T-Spread estaba basado en el LIBOR, no lo tenemos, y eso es un problema, porque hay que idear bastante digamos, los indicadores. ¿Qué me dirías del índice MOVE, por ejemplo, para mirar la tensión ahí? El índice MOVE lo que te mide es cuánto de liquidez hay en el Tesoro de Estados Unidos, que también es un indicador bastante importante de tensión también en el balance de los dealers, ¿no? Y también ¿por qué sube el MOVE? Porque directamente lo que suministra liquidez al Tesoro son los market makers, también los dealers. Y también tienen que estar financiando, tienen que estar comprando, descargando y recibiendo efectivo. Y tienen que estar haciendo ese movimiento que al final es liquidez. Eso es lo que es o el mecanismo, el motor de la liquidez a nivel sponsor y a nivel global. Entonces,
ese ese indicador te está también mostrando algo de tensión. También los swaps express es el diferencial de un swap contra un bono del tesoro de misma del rendimiento de un bono del tesoro, misma duración, que también, digamos que es una métrica más offshore, te diré mucho más, y también te indica cómo de tensionados están los balances de los dealers. La desviación de, como dije antes, de la paridad de interés cubierto, que te indica cómo de presionado está el dólar, cómo se está encareciendo, si hay más presión de financiación en el dólar. Entonces, toda esa clase de indicadores, muchos están creados, otros tienes que crearlos tú, como en el caso del swap spread. Entiendo que cuanto más colateral haya para esa emisión, esa celeridad de la liquidez, cuanto más colateral haya, el dólar más abajo va. ¿O tiene alguna relación el dólar con esa celeridad? No, es decir, lo que tiene relación es en esa proporción de colateral frente a reservas como mueve el software, porque eso después encarece los FX swap o los cross currency swap, que son los que marca, digamos, el coste de financiación en dólares para un derivado. Y aparte es que los propios, no solo es eso, también es el riesgo que están asumiendo en balance, cuánto colateral o cuánto en este caso derivados están asumiendo en balance, tienen costos operativos también. Entonces eso, todo se junta, y cuanto más se tensa la financiación en dólares, cuanto más demanda haya, cuanto más colateral tienen que absorber, más riesgo tienen que absorber, ellos van encareciendo el valor del dólar frente a otras divisas, que al final es el coste de financiación en dólares que tienes con respecto a tu divisa. Impresionante, Diego, impresionante. Ha sido una charla súper productiva. No sé si quieres comentar algo más sobre tu trabajo, sobre tus cosas. Creo que hay horas y creo que hemos cubierto muchísimos temas, que hemos dado algunas ideas de tu trabajo, creo que hemos dado algunas ideas de cómo mirar esta tensión que estamos teniendo o cómo poder calcular un poco qué es el porvenir de los mercados ahora mismo, y creo que hemos dado también algunas ideas sobre, bueno, muchísimas cosas. Ya no me acuerdo del principio todavía. Así que creí. Después lo mirarás. Tendré que mirar esto unas cuantas veces. Si te fijas que no me he centrado solo en lo que hace la Fed, global, es todo armónico, todo, digamos, una visión más holística, donde muchos se centran en lo que hace la Fed. La clave un poco también es lo de la banca en la sombra, que es un poco, no puedes traquearlo, ¿vale? Como un indicador, pero creo que ha sido el punto álgido de la entrevista, entender lo que es la banca en la sombra y cómo funciona, digamos, los dealers de las instituciones y de las utilities que van por detrás, ¿no? Tirando la piedra, escondiendo la mano y creando, o que pueden crear o esas subidas abruptas, o directamente nos vamos al pozo. Exacto. Y sobre todo ese apalancamiento. Yo siempre digo que el apalancamiento es una medida de cuánto se amplía la liquidez. Entonces, eso es la clave. Cuanto más pueda apalancarse, más liquidez vamos a tener. Cuanto menos pueda apalancarse, menos liquidez. Y fíjate que lo ha dicho JP Morgan y como decías, Wintermute lo ha dicho, que la liquidez de las criptomonedas depende de que haya apalancamiento global. Y esa es la realidad. Y yo lo he dicho sistemáticamente muchas veces, que los precios dependen mucho del apalancamiento, y esa es la realidad. Claro, y eso, crear un apalancamiento tan elevado, crea mucha fragilidad y muchos riesgos, que si no se gestionan bien. De hecho, Perry Merlin dice que hemos madurado muy bien las fuentes de financiación, pero no hemos madurado muy bien la gestión del riesgo. Y ese es el problema que tenemos para expandir la liquidez. Sí, que básicamente lo estamos viendo ahora. Tenemos un mercado canguro con un régimen de volatilidad muy alto. Y claro, fíjate, desde abril hasta septiembre o así, fíjate los mercados donde han ido, y en abril estábamos hablando de recesión. Y podemos vivir en los eventos de volatilidad, bueno, ya estamos en él actualmente. No sé si próximamente se va a transmitir a los índices, pero al cripto ya ha sucedido. Y entiendo que en cripto, al ser un mercado más pequeño, el capital sale antes que de los otros mercados, ¿no? Es una rueda. Primero entra capital a los mercados más grandes y llega a cripto. Y posteriormente, cuando sale de cripto, también va a salir de los primero. Exactamente. Sí, exacto. Eso no es que era una jerarquía, como te dije antes, una jerarquía de liquidez según mercado, según activo también. Estupendo, Diego. Muchísimas gracias por tu conocimiento, tu sabiduría, y
Seguiremos hablando, seguiremos en contacto y bueno, a ver si en el futuro lanzas el libro y podemos obtener otra charla como esta, a mí me encantaría. Sí, sin problema. El libro es la representación visual de lo que estoy más o menos he estado explicando. Tiene que ser interesantísimo. Vale, Diego, pues muchísimas gracias y nada, ánimo con todo y a por ello. Vale, muchas gracias. Jesús, venga, Un saludo. buen fin de semana. Venga, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao.